Soy María Isabel León, de Conexión Adulto Mayor. Somos un emprendimiento social enfocado en la consultoría en toda la temática de la vejez y el envejecimiento. En estos días de pandemia estamos viendo que las personas adultas mayores han dejado de ser invisibles de cierta manera para volverse visibles de cierta manera, como lo estamos viendo en las noticias, como el grupo de riesgo o grupo vulnerable. Por eso vamos a tratar hoy día un tema que se llama la vejez y las diferentes vejeces. Nos va a acompañar hoy nuestra directora de Responsabilidad Social, Aide Chamorro. Ella es trabajadora social y especialista en gerontología social. Aide, bienvenida. Hola Marisabel, Sí, gracias. Y hola a todos y todas quienes son parte de nuestra iniciativa como Conexión Adulto Mayor y nuestra preocupación por aportar desde nuestro lado con conocimiento y experiencia sobre diversos tópicos en relación a la vejez. Y en este caso, pues con Marisabel y nuestro equipo y compañeros del entorno, pues conversábamos mucho acerca de la vejez en sí misma y de cómo en este caso, los peruanos, las peruanas y la sociedad en general estamos viendo la vejez y ciertamente muchas veces cayendo en homogeneización de la vejez. Entonces, lo que queríamos conversar hoy día y transmitir es acerca de la gran diversidad que existe en la vejez y como un antropólogo, gerontólogo, disculpen, ahí. Esta también tiene una mirada antropológica, de hecho, pero un gerontólogo francés en los años 70 denominó vejeces. Y es un término poco usado en realidad, pero alude simbólicamente a que no existe una única forma de vivir la vejez, sino múltiples maneras de envejecer como proceso y de vivir la vejez como etapa del curso de vida. Partiendo también de una concepción de edad, ¿verdad? En los estudios gerontológicos se habla de distintas concepciones, dimensiones, mejor dicho, del concepto edad, ¿no? Se tiene la edad cronológica, la edad funcional, la edad sociocultural, la dimensión sociocultural, que ciertamente es muy predominante en nuestro entorno. La edad se concibe de una manera porque la sociedad la construye así. Aunque ciertamente también es, como lo mencioné, la edad cronológica, que es la edad real, que tiene que ver con cuando las personas van cumpliendo años, ¿no? Y la edad funcional, ciertamente, como tiene que ver con las capacidades intrínsecas, aludiendo al término que plantea la OMS, capacidades intrínsecas del ser humano en términos de funcionalidad físico-funcional, físico y mental. También hay una concepción interesante que plantea Teresa del Valle, me parece importante mencionarlo, que es la edad sentida, ¿no? Teresa del Valle, antropóloga, y dicho sea de paso, como lo mencioné, en antropología hay una serie de estudios muy interesantes respecto de las vejeces. Habla de cómo los seres humanos se sienten de una manera en su proceso de envejecimiento, se sienten no necesariamente de acuerdo a la edad cronológica que tienen, y es válido y respetable, pero sin dejar de negar la edad real que uno tiene. Nos parece, en el análisis que estábamos teniendo, y en el campo de la vejez en general, o de la gerontología, que hay una carga aún muy persistente, dicho sea de paso, una carga negativa en el concepto de la vejez, ¿no? Por eso es poco nombrado, ¿no? Vejez, vejeces, ¿no? El plural, y quienes son parte de ella, en estricto, partiendo de la palabra, viejo o vieja. Y como
Dice José Juni, un educador experto en gerontología de Argentina, habla de que científicamente correcto sería nombrar la vejez como tal y los sujetos que son parte de ella como viejos y viejas. Es lo que científicamente sería correcto desde su planteo y particularmente me parece que es muy convincente, pero que dado que se producen construcciones sociales, ¿no? Y esto ocurre en nuestra sociedad peruana, tenemos normas, ¿no? Y en nuestra norma nombramos también a los sujetos. Y en la ley 3490, como muchos sabemos, está en su artículo 2 la persona adulta mayor, que se entiende por persona adulta mayor, ¿no? Que es toda persona de 60 años o más. Entonces, lo que José Juni plantea es que lo científicamente correcto sería vejez y nombrar a los sujetos como viejos y viejas, partiendo de vejez, y normativamente correcto lo que está en la norma de cada sociedad, como la peruana, persona adulta mayor, adultez mayor, ¿verdad? Pero a lo que iba, de la importancia de por qué nombrar la vejez como tal, es que ha tenido una carga tan negativa que no necesariamente es real, ¿no? ¿Por qué la vejez tiene que ser igual a senilidad, por ejemplo, que es un término de la medicina o del campo de la salud, o que partió de ahí, o de que decrepitud? ¿Por qué las personas en general pretendemos, y hago una autocrítica porque eso es algo que pasa mucho en la sociedad, por qué pretendemos vivir más sin que eso signifique llegar a ser viejo o vieja? La sola idea es como que impactante negativamente. Y bueno, en el transcurso del tiempo, históricamente hablando, María del Carmen Ludi, teórica trabajadora social argentina, nos plantea que ha habido una serie de formas de nombrar a la vejez. Entre los conceptos más usados, por ejemplo, ella menciona la ancianidad, la tercera edad, la cuarta edad, senilidad, el adulto mayor, las personas mayores, jubilados, jóvenes de la tercera edad, o jóvenes de edad de oro, también lo hemos escuchado, ¿verdad? Geronte, ¿no? Y son construcciones teóricas socioculturales. Bien decía Sommer, la vejez es una construcción social por sobre todo, pero también se le puede entender como, conceptualmente hablando, como una condición humana, parte del ciclo de la vida o del curso de vida. Y bueno, retomando lo que plantea María del Carmen Ludi, todas estas formas de nombrar son construcciones teóricas, socioculturales, que en su forma de nombrar han connotado, significando algo, están connotando y significando algo, y en los que subyacen supuestos desde donde se originan. Sea del campo de la salud, por ejemplo, que dicho sea de paso, ha sido por años el campo en donde más, o desde donde más se abordó la vejez. Y es por eso que hay una mirada aún, pero cada vez va disminuyendo, creo yo, pero aún es muy fuerte la mirada biológica del transcurso de la vida, la edad y la etapa de vida, la vejez como etapa de vida. Biológica, médica, ¿no? Y también nos dice Ludi que la mayoría de los mismos, de estas formas de nombrar, tratan de simular, atenuar y favorecer la significación bastante desvirtuada, como lo mencioné, con una carga muy negativa del término viejo. Y más aún si lo feminizamos, vieja, ¿no? Que parte de vejez.
Marisabel, siguiente. Entonces, algo que debemos saber y que lo dice la evidencia científica también, ¿no? Como lo señala el psicólogo López, en este caso, el envejecimiento y la vejez son concepciones inciertas, son constructos sociales, cada sociedad entiende de una manera. Obviamente nos apoyamos de la ciencia, pero la sociedad también tiene mucho que ver en ello, ¿no? En cómo construir, cómo concebir a la persona conforme avanza en edad. Cómo concebir, en este caso, a nivel de todas las edades, al niño, la niña, el adolescente, el joven, la joven, el adulto, el viejo, ¿no? Entonces, son inciertos y por eso justamente cabe la posibilidad de que si nos encontramos en una situación de sociedad que discrimina, que niega o se resiste a la idea del viejo como tal, ¿no? Hay una posibilidad de deconstruir esa concepción o de generar un proceso, mejor dicho, de deconstrucción de esa forma de concebir y esa forma también de nombrar y por lo tanto de tratar. Nos dice este autor que mucho tienen que ver aquí las culturas, los tiempos históricos, los lugares, los contextos. Por eso es tan importante que a nivel de nuestras intervenciones y de nuestros análisis, y por qué no decirlo, de las políticas públicas en los diversos países, se tenga una mirada sumamente rigurosa en situarlo desde una perspectiva territorial, ¿no? Y él plantea, en ese sentido, que cambian las concepciones, cambian las formas de nombrar, cambian las representaciones, ¿verdad? Como así cambiamos la historia. Y todo eso, pues, nos trae a pensar en el contexto del COVID-19, que si bien decía Marisabel, se está visibilizando mucho a las personas mayores, a las personas adultas mayores acá en nuestro país, pero es interesante analizar, detenernos a analizar cómo se las está entendiendo, ¿no? Y vemos que hay una arraigada mirada muy fuerte, y nuevamente digo, asumir la autocrítica, porque somos la sociedad peruana en este caso, todos somos parte de ella. Una mirada estereotipada a la vejez y que de alguna manera está homogeneizándola, ¿no? Y por lo tanto ahí es contraproducente con este principio de la heterogeneidad y la pluralidad en la vejez, que simbólicamente, como lo planteamos, es vejeces, ¿no? Es el nombrar las vejeces. Se les entiende, y eso lo podemos ver en los medios en los medios de comunicación, que no necesariamente sea de mala fe, pero es por un desconocimiento, que por qué no plantearlo para iniciar el debate, el análisis colectivo y procesos de deconstrucción, ¿no? Vemos que hay una mirada muy infantilizadora. ¿Y qué significa infantilizar la vejez? ¿No? Concebir a las personas mayores, a los viejos, a las viejas, que tienen toda una trayectoria de vida larga y una serie de capitales culturales, teóricos, mucha gente es profesional, capital de trabajo que han tenido, de conocimiento, de saberes por el trabajo que han desempeñado, y se les concibe como niños. Y en este caso, niños y niñas están en un proceso de aprendizaje inicial, ¿no? Y bueno, hay una serie de prejuicios también en la infancia, pero el entender a la persona adulta mayor como niño, como niña, es como que reducirle o cortarle toda esa trayectoria tan larga, porque ha vivido tantos años, persona de 60, 70, 80 años, ¿no? Y no respetar sus saberes, ¿no? Sus saberes, su experiencia y su voz.
cuando hay tantas personas, y eso también la evidencia lo señala, que hay muchas personas adultas mayores, muchas más, que autovalentes, que realizan sus actividades de vida diaria, que tienen cargos y roles importantes en la familia, jefaturas de hogar, por ejemplo, sobre todo en cuanto a mujeres, y que si bien es cierto, en el marco de vejeces existen personas adultas mayores en situación, condición, mejor dicho, de fragilidad, fragilidades o dependencia leve, moderada o severa, ¿no? En su gran mayoría no son así, no tienen esa condición, sino por el contrario, son autovalentes. E infantilizar, el no nombrar, el no hablar en los medios de comunicación o en los mensajes públicos de manera directa a las personas mayores, como seguramente, por ejemplo, en este espacio nos están escuchando muchos compañeros y compañeras mayores o amigos que nos siguen en las redes sociales. El no hablar, digamos, de manera directa, ¿no? Y no pretender tampoco escucharles, ¿no? O visibilizar su voz, es una forma de discriminación que como sociedad podríamos asumir para intentar cambiar. Porque lo cierto es que cada vez vamos a ser más mayores en la sociedad. Somos 12.4% en el INEI, en el último informe del INEI. En unos años más, 30, 40, van a ser el grueso de jóvenes actualmente, porque es un gran porcentaje de jóvenes acá en Perú, vamos a ser mayores y con pocos hijos o no hijos, ¿no? Que también los estudios demográficos sustentan. Por lo tanto, va a haber menos niños, niñas, jóvenes, y va a haber más mayores, como en muchos países, incluso de la región, está pasando. Entonces, tenemos que pensar en una sociedad amigable y respetuosa con todas las edades y con quienes van a ser mayoría en un futuro. Marisabel. Sí, Aide, siempre es enriquecedor escucharte. Gracias por compartir todo lo que sabes. Siempre reconozco y admiro bastante todo tu conocimiento y aterrizarlo de una manera muy práctica, porque esto lo vivimos en el día a día. Justo hoy en la mañana compartíamos el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres. Él es una persona de 71 años y él ha enviado un mensaje, ha hecho público un mensaje donde destaca que las personas adultas mayores están sufriendo mucho en esta pandemia producto del aislamiento y propone cuatro puntos centrales para entre todos, como sociedad, como lo decías, una sociedad para todas las edades, tengamos bien claros ciertos marcos que involucran a las personas adultas mayores. Y uno de esos puntos tiene que ver con lo que estamos conversando hoy. El documento por ahora está en inglés, no lo hemos podido buscar en español, me parece que es muy reciente, probablemente estén por sacar las traducciones, pero uno de los temas que destaca este nuevo documento de Naciones Unidas de hace un par de días es que la mirada discriminadora, estereotipada, estigmatizante hacia las personas adultas mayores y la etapa de la vejez en general, ¿qué es lo que está haciendo? Dice que este discurso discriminador ha irrumpido, emergido en el discurso público y en este tipo de redes sociales que todos conocemos, como con mucho resentimiento, ¿no? Entonces, destaca lo que tú nos explicas ahí, de que la población adulta mayor es increíblemente diversa. En nuestro propio país es sumamente diversa. No es lo mismo ser una persona adulta mayor de Lima o en Lima que una persona en la sierra o en la Amazonía, e incluso en nuestra misma ciudad de Lima, probablemente, que es la referencia más cercana que tengamos, no es lo mismo una persona mayor que envejece, que tuvo cierto grado de educación, no es lo mismo una persona mayor, hombre o mujer,
o como vamos a ver en estos días también, los grupos de la comunidad LGTB. Entonces, algo que me gusta mucho de lo que dice Aide es que todos vamos a envejecer. Entonces, en ese sentido, Aide, te quiero, para redondear, darte algunos comentarios que nos han dejado en la página. Rafael José Silva nos dice, la construcción sociocultural del concepto de vejez es importante, retomarlo para una ruta de reflexión. Él señala que son 2/3 de los fallecidos por el COVID son adultos mayores. Ujú. Sí, entonces, todo Sí. esto como es un reto grande, ¿no? Es un reto incorporarlo no solamente en la reflexión, sino en el discurso, y también en un discurso solidario, de deconstrucción, como dices tú, Aide, de construir las ideas que tenemos fijas, porque de acuerdo a cómo nombramos es como tratamos, ¿no? Nuestro lenguaje dice más, las palabras, la manera de referirnos, está dejando ver todo ese pensamiento que tenemos alrededor de la cosa nombrada, el objeto nombrado, ¿no? Entonces, este concepto de la deconstrucción, que es un desafío, ¿no? Es un desafío porque lo tenemos en los medios a diario, las referencias hacia las personas adultas mayores, como con lástima o esa imagen precaria que nos decían también invitadas que hemos tenido en este programa. A ver, Jazz Barrio Nuevo dice, considero que deberíamos tener presente la experiencia de Europa, un continente que vive de espalda a sus ancianos. ¿Algún comentario al respecto, Aide? Yo creo que ya se refiere al tema del COVID, ¿no? Claro, claro, sí. Paradojalmente, ¿verdad? Es una situación que me parece muy paradojal en el sentido de que España, Europa en general, es un continente envejecido en edad, ¿no? España, si no me equivoco, ocupa el primer lugar. Antes era Japón y estaban así entre España y Japón a nivel mundial del país más envejecido en edad, pero que ciertamente ha habido un colapso de los servicios sociosanitarios y que eso pasa a nivel mundial, está pasando también aquí, ¿no? Y que por decisiones políticas incluso, ¿no? Técnicas y bajo los enfoques que ellos hayan decidido mirar la situación, la realidad crítica, se ha evidentemente, por las noticias y todo lo que sale visto, que se ha preferido salvar indistintamente o de manera diferenciada las vidas, ¿no? De las personas afectadas por este virus, muchas veces incluso nombrando, haciéndolo explícito, la no valoración de la vida de las personas mayores por el hecho de que ya han vivido muchos años. Y como lo conversábamos con Isolina Dabove, Marisabel, en nuestras primeras charlas, no se trata de por qué, no tiene que haber esa distinción entre personas que han vivido muchos años o quienes no en el momento de tomar decisiones respecto de salvar las vidas. La vida es valiosa en toda edad. Salvarla debe ser imperante para toda edad. No tendría que haber diferenciación. Y en este caso, de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Protección de Personas Mayores, que dicho sea de paso no está adherido a nuestro país, hay un derecho de trato diferencial de acuerdo a las necesidades objetivas de salud, por ejemplo, hacia las personas mayores, ¿no? Y bajo esa premisa tendría que entenderse como prioridad los casos de personas mayores en situaciones críticas en este contexto, que pues como dice la compañera, la amiga que comenta, pues no, en Europa no se ha visto así,
y pues en Latinoamérica estamos en ese desafío permanente, ¿no? Que esperamos no encontrarnos nunca en una situación parecida, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Latinoamérica, así como en nuestro país, que se está haciendo muchos esfuerzos acerca del enfrentamiento a este COVID, o por el enfrentamiento a este COVID-19, el desafío es más de acuerdo a cómo estamos nombrando, cómo estamos concibiendo, ¿no? Esta mirada viejista. Traigo a colación el término de viejista o edadista, que tiene que ver con discriminación por edad, ¿no? Que ya lo decíamos, hay discursos que no necesariamente, insisto, sean de mala fe, pero por desconocimiento ciertamente, ¿no? Infantilizadores, o de pronto nos encontramos también con discursos que generalizan, o formas de nombrar que generalizan el abuelazgo o la abuelidad como rol, que es un rol que pueden ejercer muchas personas mayores, como otras no, por convicción y decisión, que no han sido padres o madres, o por la decisión que sea, o por la circunstancia que sea, pero que no lo ejercen, y todo el mundo les habla, y en los medios vemos de abuelos, abuelitos, abuelas, ¿no? Y campañas como por ejemplo lo que está pasando en Argentina, de no nombrar abuelos, sino nombrar como personas mayores, desde el concepto que es normativamente correcto, o nombrarles a las personas mayores como ellas quieren ser nombradas, ¿no? Me parece sumamente importante. Y en general, el respeto justamente a esta gran diversidad que existe, el respeto en la forma de concebir, de nombrar y tratar, y de manera concreta, ¿no? Ya a nivel de acciones, de política, de programas, pues situar las intervenciones desde una mirada respetuosa a la interculturalidad, al encuentro de diversas culturas, a las características socioeconómicas territoriales, ¿no? Una mirada muy firme de género, ¿no? Para distinguir e identificar claramente las desigualdades sociales que existen por razón de género en la vejez. Y también desde la mirada intercultural, identificar estas desigualdades sociales que han existido históricamente por etnia o por condición, situación socioeconómica, ¿no? O por trayectoria histórica de los diversos pueblos que son parte de nuestro país, ¿no? O el enfoque que también esté presente en la norma. Yo estoy nombrando enfoques o miradas, perspectivas que están en nuestra norma, ¿no? De la diversidad funcional para identificar estos casos y también situaciones de desigualdad y exclusión en caso de personas con discapacidad o situaciones de dependencia, por ejemplo, físico-funcional, ¿verdad? Sí, te dejo otros comentarios. Estefanía Rojas dice, me pareció interesante lo que dijiste, que en unos años muchos de los que ahora son jóvenes y se burlan de las personas mayores justamente van a ser un grueso de población mayor. Luego María Pérez Tronconi dice, esta pandemia ha reflotado términos que creíamos estaban olvidados, abuelo, abuela. Y Rafael Silva nuevamente dice, ojalá que en la sesión de hoy del Foro del Acuerdo Nacional se esté visibilizando el tema de los adultos mayores. Esperemos que sí, Rafael, es muy importante el tema. Gina Bardelli dice, ¿cómo usar el términos inadecuados al referirse a las personas mayores influye en la forma de vincularnos con ellas? Muy importantes tus reflexiones, Aide. La violencia que sufren las personas mayores está invisibilizada, dice María Pérez. Entonces, sí, ya casi llegando al final de esta charla de hoy, vemos que este tema de ser persona adulta mayor es sumamente complejo en el análisis y nos corresponde informarnos, no solamente porque en lo cotidiano, nuestro entorno, tenemos padres, familiares, amistades que
que sean personas adultas mayores, sino también por nuestra propia vida. Por eso es importante fomentar el respeto entre todas las edades, la formación desde la infancia, y, y saber distinguirlos, no avergonzarse. En este camino hemos visto que para muchas propias personas adultas mayores es una vergüenza reconocerse como viejos, o llamarse personas adultas mayores. No les gusta que les llamen personas adultas mayores, no les gusta ser llamados adulto mayor menos viejo por la carga o la connotación peyorativa que predomina en nuestro ambiente. El tema de persona adulta mayor es un tema que se trabaja en todo ambiente, en nuestra casa, en nuestra comunidad y también en el Estado, ¿no? Al nivel del Estado es muy necesario que los funcionarios pasen por estos procesos de deconstrucción, algo en lo que venimos colaborando con mucho gusto. En la instancia, nosotras estamos muy dedicadas a colaborar a nuestro país, compartiendo lo que tenemos, y si pudiéramos tener la oportunidad de estar afuera, también lo haríamos. Yo les hablo desde Estados Unidos, entonces estoy bastante lejos, pero estamos muy pendientes de la realidad de nuestro país y contribuimos al diálogo. Aide, tus palabras finales. Bueno, como dice también la autora Ashton Applewhite, que analiza muy críticamente el edadismo, el ageism, ella habla de que es tan arraigado el edadismo en nuestra sociedad que muchas personas adultas mayores son cómplices y reproducen prácticas y discursos edadistas, trayendo a colación lo que tú mencionaste inicialmente en esta intervención, ¿no? Que hay ese rechazo, que hay a entenderse, a nombrarse como persona mayor. Y yo digo, nosotros, siendo una persona mayor, consciente de sus derechos, al ser persona mayor y reconocerse como tal, como dice mi madre, voy a ejercer mis derechos como persona adulta mayor. Tengo derechos, existen derechos diferenciados y explícitos. Entonces, soy persona mayor, pues los ejerzo, ¿no? Creo que eso debería ser la consigna en general, el reconocerse y reconocerse como un sujeto de derechos, que como niño o niña se tienen derechos, como joven, como adulto y como persona mayor existen derechos. Hay un reconocimiento normativo en la vejez. Ahora, aún existe un desafío en ese campo normativo, pero existe aún un mayor desafío del reconocimiento real de derechos, ¿no? Que lo escuché en una conferencia, una abogada hablaba en el marco de derechos humanos, que aún hay aún en cuanto a las personas mayores, por ejemplo, entre otros grupos etarios, u otros grupos en general, hay un desafío grande del reconocimiento de derechos real, legítimo en la sociedad, ¿no? Y pues, como bien dices, Marisabel, estamos dispuestas y dispuestos a colaborar desde el conocimiento y la experiencia en campo que también tenemos acerca de estos análisis, ¿no? Que muchas veces, y autocríticamente lo digo, en el día a día perdemos de vista y no nos detenemos a pensar más filosóficamente, conceptualmente, y reflexionar de manera individual y colectiva acerca de cómo nos estamos pensando en nuestra vejez, cómo estamos nombrando y cómo estamos tratando. Muy bien, Aide. Muchas gracias por tocar este tema, porque es tan la magnitud del problema que se ha hecho evidente de estas miradas viejistas hacia todo lo relacionado a las personas adultas mayores, que a nivel, no solamente, por ejemplo, como lo comentábamos, el secretario general de Naciones Unidas se ha pronunciado específicamente sobre las personas adultas mayores, también a nivel regional. Hay todo un movimiento donde están participando colegas de Argentina, de Chile, bueno, de toda la región, de México, llamando la atención al gobierno, a sus gobiernos, a sus estados, en sus espacios, donde este tema que ha tomado visibilidad
tenga la oportunidad de repensarse, ¿no? Y repensarse incluyendo la voz de las propias personas adultas mayores. Y ese es un campo que también necesitamos explorar en nuestro ambiente, ¿no? En el Perú tenemos redes nacionales, muchas organizaciones de personas adultas mayores, y es sumamente enriquecedor intercambiar con ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Los invitamos a que nos sigan en el Facebook y en la página de YouTube de Conexión Adulto Mayor. Los invitamos también a que compartan nuestros contenidos en sus redes y nos sugieran temas. Muchas gracias a todos. Gracias, Aide. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.